Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Uriol, soy de Barcelona y trabajo para Palabra de Vida, concretamente en el desarrollo de aplicaciones tanto web como móvil y algunas de las aplicaciones que hemos desarrollado han sido tanto Multiply como Quiet Time o la hora silenciosa que quizás estéis utilizando para hacer el devocional de hoy. Esta mañana estoy teniendo el privilegio de poder compartir el devocional contigo y hoy concretamente lo tendremos en Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 13. Así que vamos a leer el texto juntos de este Evangelio de Marcos, vamos a leerlo juntos y vamos posteriormente a ver lo que el Señor tiene que enseñarnos o lo que tiene el Señor preparado para nuestra vida en el día de hoy, en esta mañana. Y dice así Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 13. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndolo, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que él es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero por el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Y hasta aquí la palabra del Señor. Espero y deseo de todo corazón que pueda ser de edificación y de desafío para nuestras vidas en el día de hoy. Así que vamos a ver algunos detalles de este texto, vamos a ver algunas de las cosas que quizás el Señor nos pueda estar enseñando en el día de hoy, y vamos a ir a esta primera parte de la historia en versículos del 1 al 6 y ver cómo el Señor Jesús, cuando ya era adulto y empezaba a ministrar en las sinagogas y empezaba a ministrar a su propio pueblo de donde había salido, él al principio estaba siendo rechazado. Y es interesante que nos hagamos la pregunta de por qué estaba siendo rechazado Jesús. Y obviamente primero podríamos hablar de que se estaban cumpliendo algunas de las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Pero si lo llevamos también al terreno de la naturalidad de las cosas, nos acordaremos que Jesús es joven en este momento. En este momento Jesús estamos hablando que tiene unos 30 y algo de años. Y la gente que lo había visto crecer seguramente seguía recordando que Jesús podría ser el Hijo de Dios, pero aparte de eso también era el hijo de José y María, también era el hermano de todos los nombres mencionados: Jacobo, José, Judas, Simón, sus hermanas. Entonces vemos como ahí nos habla un poquito de cuál era la visión del pueblo en aquel momento cuando miraban a Jesús.
Ahora, esta visión los cegaba de ver quién realmente era Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a encontrar que cuando el Señor transforma nuestras vidas, cuando el Señor cambia tu vida y ya no eres el que eras antes de conocer a Cristo, sino que eres completamente renovado y distinto, será muy normal y común que los lugares donde hemos crecido haya una incredulidad al principio. Y más si esa gente que nos rodea no es ni tan siquiera cristiana o conoce al Dios que transforma vidas. Y esto nos va a llevar a que muchas veces puede llegar a ser frustrante ver cómo el Señor ha cambiado mi vida, y cuando yo deseo invertir todo el tiempo de mi vida en predicar el Evangelio y en ser luz en el lugar de donde he nacido o de donde he crecido, la gente, en vez de recibir esa luz como algo bueno, no lo llega a creer, incluso lo llega a rechazar porque creen que en realidad sigue siendo el que ha sido siempre. Y mi ánimo a través de estos primeros versículos es a no desanimarte precisamente, a persistir en seguir creciendo, en seguir buscando al Señor, en seguir siendo transformado por el Espíritu Santo y no es dejarte llevar por muchas veces la incredulidad de nuestro alrededor al no creer la obra del Señor que está haciendo en nuestras vidas. Ahora, si continuamos el texto, luego hay un desafío para los 12 apóstoles, y el desafío para los 12 apóstoles es ni más ni menos que seguir haciendo lo que Jesús estaba haciendo: sed luz y predicar el Evangelio. Entonces, el Señor Jesús los llama a predicar el Evangelio, pero los llama a hacerlo de una forma muy concreta, y es sin nada con ellos. Vete, haz tu ministerio, no te traigas nada contigo, no porque quiero que seas pobre, sino porque quiero que dependas plena y únicamente y exclusivamente de mí. Entonces, este es el desafío que tenía el Señor Jesús para sus apóstoles, pero este también es el desafío que tenemos nosotros hoy, si queremos ministrar y ser obedientes al llamado de Dios para nuestras vidas. Muchas veces nos podemos encontrar no haciendo el ministerio al cual el Señor nos ha llamado, por la única razón de que ponemos más condiciones que cualquier otra persona. Y decimos: Señor, yo voy a ministrar, Señor, yo voy a ser obediente si tú me pones estas cosas a mi alrededor. Y el Señor te quiere, y te quiere en el ministerio, y te quiere sirviendo, y te quiere siendo luz, porque este es nuestro llamado, pero sin condiciones. Sin condiciones, porque el Señor ya va a suplir las necesidades. A veces el Señor nos llama a ir a compartir en un lugar en concreto, pero Señor, ¿cómo voy a ir a compartir en ese lugar? Ponme un hotel de 5 estrellas, ponme un coche bueno que me lleve hasta ese lugar, y por todas las condiciones que quizás llegamos a poner, nos olvidamos de lo que es realmente importante, y no son tanto las condiciones, sino es el fin del ministerio, y el fin del ministerio es predicar el Evangelio y ser luz allí donde vayamos. Y algo muy interesante también es tener un corazón abierto a lo que el Señor nos entrega. Y es que a veces podemos llegar a pensar que lo que estamos recibiendo no es suficiente. Y decimos: Señor, he sido obediente y te estoy sirviendo, pero en vez de un hotel de 5 estrellas me estás poniendo la casa más simple y sencilla, y esto no es suficiente. Yo he sido obediente, yo te he hecho el ministerio, y ahora pensaba que tú, Señor, me ibas a poner un hotel de alto standing para poder descansar esta noche. Pero en cambio me has puesto una casa muy humilde. Y podemos llegar a tener ese nivel de exigencia y olvidamos la bendición que es ver nuestras necesidades siendo suplidas por el Señor de una forma preciosa. Y cuando puedes, de una forma práctica y poniéndolo como ejemplo, ¿no? Cuando puedes ir a ministrar en un lugar y el Señor pone a un hermano o a una hermana en Cristo para suplir tus necesidades de sueño, dándote una cama, tus necesidades de hambre, dándote un plato de comida. En esos momentos lo importante no está en la calidad ni del plato ni de la casa, que eso es lo menos importante de la historia,
sino lo más importante está en ver el Señor cuidando de tu vida, supliendo tus necesidades, estando a tu lado en cada segundo de tu vida, acompañándote, no dejándote solo y permitiendo que tu enfoque principal sea ser luz, porque el Señor va a cuidar del resto de tus necesidades. Estas son las pequeñas reflexiones que tenemos para esta mañana. Te animo a que sigas indagando el texto. Hay muchísimo más para sacar, hay muchísimo más para aprender, hay muchísimo más para crecer. Así que deseo de todo corazón que tengas un muy bendecido día, que sea un día precioso para ti, que el Señor pueda seguir transformando tu vida y puedas seguir utilizándote para ser luz allí donde estés. Que tengas un muy, muy bendecido día. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.